Gálatas 5, versículo 1. No sé si se ha preguntado el valor que tiene, el valor y el costo que tiene nuestra libertad en Cristo. Si ha pensado en la libertad que tiene en Cristo, ha pensado en su valor y en su costo que tiene esta libertad en Cristo. A veces veo a los creyentes, a muchos creyentes, aún, ¿verdad? Teniendo muchos años en la vida espiritual, en la vida cristiana, los veo como a Eva, ¿sí? Voy a poner este ejemplo de Eva. Eva estaba viviendo en el paraíso y quería libertad. ¿Sí? Eva estaba en un paraíso y quería libertad. No sé si usted se ha puesto a pensar en la libertad que tiene en Cristo, el paraíso que tiene en Cristo, y todavía quiere libertinaje. Todavía quiere libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La semana pasada mirábamos que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Cristo nos liberta, si Cristo nos libertó, estamos libres. Somos libres. ¿Libres de qué? ¿Libertados de qué? ¿Sí? No estábamos contemplando nosotros la vida espiritual, y no estábamos nosotros conscientes de que el pecado nos tenía atrapados, y no estábamos conscientes de que ese pecado que nos tenía atrapados nos estaba llevando a la condenación. Entonces, no estábamos pensando, ¿verdad?, en lo que Cristo estaba haciendo, en lo que Cristo realizó, en lo que Cristo terminó allí en la cruz. Allí en la cruz, Él padeció entregando su cuerpo para ser quebrantado, desechado y derramar toda su sangre para satisfacer la ira del Padre. Solamente con esas ofrendas de un cordero sin mancha era posible decir: el Padre está complacido. Está complacido, ¿verdad? Porque Él dispuso ese medio como un símbolo para que cada vez que el pueblo pecaba, el pueblo trajera esa ofrenda y Él pudiera decir: el pueblo reconoció su pecado y me está presentando esta ofrenda en arrepentimiento para que yo lo justifique. Venía el pueblo, el hombre pecador, y traía la ofrenda por el pecado. Señor, te confieso que pequé contra ti, recibe esta ofrenda. Aquí está este cordero sin mancha, en sacrificio, y derramaba la sangre para cubrir su pecado. ¿Sí? ¿Cómo les hizo ver que tenían un pecado? Les dio una ley. Cada vez que quebrantaban esa ley, estaban demostrando que estaban en desobediencia a Dios, y cada vez que ofrecían ese pecado,
¿verdad? Estaban diciendo, este cordero murió por mí, porque la paga del pecado es muerte. Aquí está, este cordero está muriendo por mí. La cuestión es que cada tiempo, cada año se estaba recordando el pecado, porque el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer hasta el lugar santísimo, donde no podía entrar el pueblo, un cordero también sin mancha, sin pecado, por el pecado de todo el pueblo. Sí, lo hacían constantemente allí en el atrio, en la entrada del lugar santo del tabernáculo, pero hasta atrás del lugar santísimo entraba el cordero, el sumo sacerdote con el cordero una vez al año para ofrecer por todo el pueblo. Constantemente se estaba realizando eso, y pasaron 400 años y cacho desde que se promulgó la ley por parte de Dios, realizando todos estos sacrificios continuamente. Y nos dice la Escritura que no podían satisfacer toda la demanda de Dios. Necesitaban un cordero sin mancha, y no solamente por el pueblo, sino por todo el mundo, por todas las personas. Un cordero que no se ofreciera en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial. Ningún hombre podía hacer esto. Ningún ser podía hacer que esto pudiera ser posible. Solamente Dios lo podía hacer posible, y ni los ángeles lo podían hacer, ni nada podía hacer esto por la humanidad. Así que dijo Dios, me voy a hacer hombre. Y en la persona del Hijo vino a este mundo, así encarnándose desde un bebé. Una cosa muy difícil de entender para nosotros, pero muy posible para el Dios Todopoderoso. Y el Hijo, que siempre estuvo en la Trinidad de Dios, dejó su trono, dejó esta parte de estar con este ser allá en la eternidad, y vino a este mundo, encarnándose en un bebé. 100% humano, pero 100% Dios. Creció, y a los 33 años, él sabía que iba a morir. Fue el único sin pecado, sin maldad, el único que cumplió la ley, y murió allí en esa cruz. Todo lo que nos podamos imaginar de ese sacrificio es insuficiente, porque no lo alcanzamos a captar. Pero todo lo que podamos pensar y ver de su quebrantamiento, y cada vez que leamos Isaías 53 y otros pasajes relativos a su sacrificio, nos podemos dar cuenta de la barbaridad que se hizo en su cuerpo, y el derramamiento de toda esa sangre santa, sin mancha, sin pecado. Ahí estaba el Cordero de Dios ofreciendo su vida por nosotros. Murió, y para que ese sacrificio pudiera tener efecto, tenía que revivirse. ¿Sí? Porque si el Señor se hubiera quedado en la tumba, no hubiera servido de nada el sacrificio. Solamente una vez, como los corderos antiguos.
pero por su resurrección se levantó, fue aceptado por el Padre y está a la diestra de Dios para interceder por cada uno de nosotros constantemente. Exalto a Jesucristo, lo exalto. Soy justificado, soy santificado, soy adoptado, soy elegido por Él, por su pura gracia. ¿Sí? Usted quiere tener una casa con un carro, con alimentos, con despensa llena, todo esto, usted sabe que hay que pagar por todo eso. Pero si alguien le dice, te lo regalo, aquí está tu regalo. ¿Cuánto pagó por ello? Alguien lo pagó. ¿Sí? Te lo regalo. A veces no valoramos lo que nos regalan, como viene como regalo, pero porque no conocemos o no sabemos qué es lo que hay atrás de. Algunas veces sí nos han regalado algunas cosas y algunas cosas ya casi bien feas, maltratadas por el tiempo, y nos dicen a alguien que es amigo o familiar o los hijos, ¿para qué quieres eso? ¿Para qué guardas eso? Tú déjamelo ahí. Tiene un valor sentimental. ¿Sí? Pero no sirve, es un mugrero. Tú déjamelo ahí. Tiene un valor sentimental. Cuando reconocemos el valor de aquella cosa, ¿verdad? Lo cuidamos, lo resguardamos. Y cuando sabemos, ¿verdad?, que fue algo que entregaron por nosotros, pues lo guardamos más. Cuando costó más el sacrificio para dárnoslo, lo cuidamos todavía más. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuánta gente en diferentes países, aún el nuestro, ha luchado por obtener una libertad a sus derechos? Después viene otra generación o vienen otras generaciones que no se dan cuenta del valor de aquello y pues desechan aquella libertad, ¿verdad? Y se meten a alguna esclavitud. Bien. Cristo nos hizo libres y dice, no estéis sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. El pueblo de Israel estaba en el yugo de la esclavitud de la ley. Ya les comentaba qué es lo que tenían que hacer para obtener gracia delante de Dios. Dice aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si se circuncidan, Cristo no va a intervenir, o sea, no va a poder ayudarles. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si te circuncidas, entonces estás obligado a guardar todos los mandamientos. Y no solamente eran 10, más de 500 mandatos ceremoniales y morales están dentro
de el Pentateuco dentro de la ley que Dios dejó al pueblo de Israel. Si no se acordaban de 10, menos de 500. Tenían que estarlos revisando, tenían que estarlos repitiendo, tenían que estarlos checando constantemente. ¿Sí? ¿Se acuerda de los 10 mandamientos usted? Creo que no todos, ¿verdad? A veces se nos cuatrapean. Y ya nos los resumieron, porque si los dijéramos como están escritos, pues tiene más contenido cada uno, más de uno. Bien, si tú quieres llegar al cielo, nada más te tengo que decir que tienes que guardar toda la ley, toda la ley. ¿Quieres llegar al cielo? Guarda toda la ley. Si quebrantas uno, ya es como si hubieras quebrantado todo, dice Santiago. Nada más con que quebrantes uno, ya quebrantaste todo. No hay obra que pueda cubrir el pecado del hombre. Entonces, ¿quieres llegar al cielo por guardar la ley? Adelante, cúmplela toda. ¿Alguno ha cumplido toda la ley ahorita? ¿La va a poder cumplir? Jamás. Jamás. Así que no es por obras para que nadie se gloríe, dijo Pablo, ¿verdad? No es por obras para que nadie se gloríe. Quiero que veamos allí en el capítulo 5, versículo 7, dice: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso sea quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Habían entrado falsos maestros que querían judaizar al creyente gentil. Querían, fíjense, que estos gentiles se hicieran judíos. Ellos decían: está bien que ya creyeron en Jesucristo, pero para que puedan agradar a Dios, para que puedan estar con Dios, necesitan hacerse judíos, necesitan circuncidarse y necesitan obedecer los mandatos ceremoniales que tenemos de la ley, nuestras costumbres. Y Pablo les dijo: no, ustedes son libres en Cristo. En Cristo son libres. Cristo los libertó de la maldición de la ley. Esa maldición que nos condenaba. Cristo los libertó. Ustedes son libres en Cristo. Cristo pagó por ustedes todo lo demás. Permanezcan libres. Permanezcan libres. Capítulo 2 de Gálatas, dice el versículo 16. Versículo 4 primero dice: y eso a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y el versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe
en Cristo, de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Entiendan esto, hermanos, porque esa es nuestra libertad. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír por fe? ¿Cómo conociste a Jesús? Por oír por fe. ¿Sí? Entonces, las religiones dicen, Cristo, está bien Cristo, más obras. Mira, ¿tú quieres ir al cielo? Está bien, está Jesucristo, más si tú haces obras, y si tú das dinero, y si tú, haces, vas a ir al cielo. Algunos dicen, todavía, sí, hay que recibir a Cristo. Hay una iglesia, la iglesia de Cristo, tiene 7 mandamientos para llegar al cielo. 7 mandamientos para llegar al cielo. ¿Sí? Entonces, creer en Jesucristo, bautizarse, y ahí empiezan las demás obras. Venir a la iglesia, dar su diezmo, y etcétera, etcétera. ¿Sí? No quitan el diezmo de ahí del renglón. Cuando la Escritura nos dice que Cristo pagó todo. Es Cristo sin más. Cristo sin más. Mi fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Firmes en la libertad de la esclavitud de la ley. Quiero que vayamos adelante. No solamente nos habla de esta libertad de la esclavitud de la ley, nos habla también de la esclavitud de la carne. En el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dijo Pablo también allá en 1 Corintios 10, 23, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Somos libres, hermanos, y algunos hermanos se han dicho, bueno, yo ya soy libre, yo ya voy al cielo, ya Cristo pagó todo mi deuda, pasado, presente y futuro. Pues a pecar libremente. No, porque nos libertó del pecado, no para que vivamos en el pecado. ¿Sí? A ver, báñense ustedes. Ya se llenaron de lodo y todo esto. Báñense y luego váyanse a enlodar otra vez. ¿Verdad que no? No se trata de eso, dice el Señor. Quiero purificar un pueblo santo que lleve mi mensaje, mi testimonio, dice el Señor en Tito. Algunas cosas me son permitidas, pero no me edifican. Busca el fruto bueno de aquello. Entonces, la libertad con que Cristo nos liberta, nos da y produce buenos frutos. Quiere darnos buenos frutos. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, Él viene con su Espíritu Santo y nos libera del poder del pecado, de la esclavitud
del pecado. Yo no puedo. Mi carne no quiere. Pero Él sí puede. Y Él sí quiere. Y Él produce en nosotros el querer como el hacer. Pero tenemos que rendirnos al Espíritu Santo. Vean las obras de la carne. Si usted está en una de estas, arrepiéntase y dígale: Señor, perdóname porque por este pecado tú pagaste allá en la cruz y son como unas cachetadas o unas bofetadas o una corona de espinas extra que yo estoy poniendo allí a tu sacrificio. Dice, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son, véalo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías o brujerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas cosas nos condenan a la gente, ¿verdad? Son pecados, y no conviene al creyente estar viviendo, practicando pecado, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya conocí a Jesucristo y no me estoy quitando todo ese pecado, estoy otra vez esclavizado al pecado. Estoy otra vez esclavizado. Ando de esclavo otra vez. El pecado esclaviza. Ahí en el libro de los Jueces, en el capítulo 2 o 3, dice que el Señor puso jueces para guiar a la nación de Israel. Él quería ser su rey, el Señor. Quería ser su rey. En los últimos capítulos me presenta esto, y cada uno hacía lo que quería, ¿verdad? Porque no había rey en Israel. No porque no hubiera rey, sino porque cada quien quería hacer lo suyo, quería su libertad, y se iba a hacer lo malo. Y el pueblo hacía lo malo y entraba en una aflicción y le decía: Señor, libéranos de la aflicción que nos están trayendo estos otros pueblos, porque cada vez que hacían lo malo el pueblo de Israel, mandaba a otra nación a que los oprimiera. Y cada vez que estaban oprimidos y afligidos: Señor, libérame, Señor, perdónanos, mándanos a alguien que nos libere. Y mandaba un juez, los liberaba, y pasaba el tiempo y otra vez volvían a caer en lo mismo. Como aquel cantante, ¿verdad? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Cuántas veces dicen que me perdonen los animales, ¿verdad? Por la comparación, pero dicen que el ser humano es el único animal que comete el mismo error 2 veces. A sabiendas, ¿verdad? Y consciente. ¿Queremos ser esclavos en la aflicción? El resultado es aflicción, dice, porque parece que nos lo presenta Satanás muy, muy llamativo, y que voy a tener mucho gozo, mucha alegría, pero todo eso es pura fantasía. Nos trae aflicción.
el pecado. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que ansía el ser humano, lo que está anhelando, pero su búsqueda ha sido por una vereda que no es el camino de Dios. Cuando Dios te dice, aquí está, llénate de mi espíritu, tú ya eres libre, nada más llénate de mi espíritu y vas a gozar toda esta libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Vamos a orar. Parecen fáciles las palabras que el Señor nos manda, pero la carne no quiere someterse al Espíritu, no quiere seguir el camino que Dios ha trazado y se mete en más conflicto. La lucha contra la carne, la lucha contra el Satanás no es fácil. Pero sí tenemos a aquel que es superior sobre el mundo, sobre la carne, sobre los deseos, sobre todas esas pasiones. Aquel que es superior promete verdadera libertad. Promete verdadera vida en abundancia. Como veíamos la semana pasada, hay que sernos esclavos del Señor para gozar del paraíso que Él tiene para nosotros. Lo que andamos buscando desmedidamente, el Señor nos lo quiere dar. Nos lo quiere dar. Y en la forma correcta, y en la manera exacta, y en su tiempo justo. Usted decide, solamente tiene que decirle, Señor, quiero estar firme en la libertad contigo. Quiero seguirte, quiero que me guíes con tu espíritu. Quiero llenarme de tu espíritu cada día. Ayúdame a doblegar mis rodillas cada día a ti. Ayúdame a doblegar mi voluntad ante ti. Entregar todo, Señor. Rendirme. Gracias, Señor, por la libertad que nos diste. Ayúdanos a estar firmes en ella. A no esclavizarnos de la religión, a no esclavizarnos, Señor, de la carne, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en nuestra libertad en la gracia. Gracias. Te pedimos por Raquel, Señor. Ayúdala a conocerte, que pueda conocerte más, Señor, que pueda depender más de ti cada día, que pueda crecer en ti, Señor, constantemente. A ella y Iván, Señor. Pero pedimos por su intervención, por su operación, manifiesta tu gracia en ella, Señor. Gracias.
En el nombre de Jesús. Amén.